Buenas noches, queridos estudiantes. Como les dije en la clase anterior, el objetivo de esta asesoría es completar la temática que tenemos abordada en el curso. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo que tiene que ver con muestreo, con averiguar cuál es la proporción adecuada en el tamaño de una muestra dependiendo de X información. En este caso lo vamos a hacer para una variable que es cualitativa. Nosotros en la clase abordamos las cuantitativas. Entonces, como pueden ver en pantalla, hay dos expresiones. La primera, la que trabajamos en clase, es la forma que nos permite hallar el tamaño de una muestra en un análisis para variable cuantitativa, ¿cierto? Entonces, como les dije en esa vez, si hablamos de variables cuantitativas, el término a utilizar es variable, así suena redundante. Pero si la investigación es de corte cualitativo, entonces no vamos a hablar de variables propiamente, sino que vamos a hablar de atributos. Entonces, al comparar estas dos expresiones para variables y para atributos, es decir, para variables cuantitativas y cualitativas, vemos que conserva una gran parte igual, ¿cierto? Solamente se diferencia en la parte de la varianza y la parte equivalente en esta posición, que es este P y Q. Entonces, ¿qué es P? P es la proporción de elementos de la muestra que nosotros vamos a analizar que cumplan con la característica que queremos incluir en nuestra investigación, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería Q? Sería el complemento, sería la proporción de las que no cumplen esa característica. Vamos a trabajar un ejercicio. Ese ejercicio nos pide a nosotros, o nos dice más bien, que hay una corporación de ahorro y vivienda que desea determinar qué proporción de sus ahorradores le pagan su sueldo en forma quincenal. ¿Qué proporción de sus ahorradores le pagan su sueldo en forma quincenal? Esto es una variable cualitativa, ¿cierto? El pago quincenal, mensual, anual, si se quiere, es una variable cualitativa. Entonces, hay unos requisitos para el estudio que quiere hacer esta corporación. Eh, pues lo primero es que analizando otras investigaciones similares que había en el medio, hechas por otras entidades bancarias o de este estilo, encontraron que la proporción era del 72%. Entonces vamos a poner por acá una información que nos dan en el ejercicio para que hagamos esta prueba. En este caso P sería del 72%, ¿cierto? Si P es el 72%, o sea, la proporción de trabajadores a los cuales les pagan quincenalmente, entonces Q será el porcentaje que quede faltando para completar el 100, en este caso 28%. ¿Listo? En las directrices que se dan para esta investigación, también se exige una confianza del 90%. O sea, el puntaje que vamos a buscar ahorita en la tabla Z es del 90%. Y el error en la investigación debe ser del 6%. Entonces, todo lo tenemos expresado en porcentajes, pero para hacer la sustitución en nuestra fórmula debe estar todo en números decimales. Entonces, procedamos a transformar el 72 que representa el 28% es 0,28, ¿cierto? Nuestra confianza será de 0,9 o 0,90, que es el área que vamos a ubicar bajo la curva gaussiana, y un error del 6%, entonces nos están diciendo que el error es de 0,06. Ahora, vamos a buscar en nuestra tabla de elementos Z para distribución normal
el valor que corresponde a esta confianza del 90%. Entonces, recordemos la gráfica, una distribución simétrica, ¿cierto? La media es 0 y nosotros tenemos un 90% de confianza que se distribuye desde el centro hacia los lados, ¿cierto? Entonces, si acá hay un 90%, en estas dos zonas nos queda el restante 10%, 5% en cada una. Entonces, para nosotros buscar en una de las tablas, vamos a adicionar a la zona de confianza que tenemos, que es el 90%, uno de los dos extremos. Entonces nos quedaría 90 más 5 da 95%. Ese dato es el que vamos a buscar en la tabla, pero obviamente tenemos que convertirlo en número decimal, 0,95. Como nuestras tablas manejan 4 decimales, entonces el valor que vamos a buscar es 0,9500. Entonces vamos a la tabla de valores Z y observamos, como lo habíamos hecho en clases anteriores, que en forma particular el 0,9500 no se encuentra, pero hay un valor intermedio señalado por un asterisco que me dice que es uno de los valores que se utiliza con frecuencia y que podemos encontrar el Z relacionado al pie de la tabla. Entonces vámonos al pie. Y claro, en esta parte, donde está el nivel de confianza del 90%, nos dicen que el valor crítico es 1,645. Entonces, una vez tengamos Z, que para este caso es 1,645, podemos sustituir la información en la expresión que teníamos al inicio para variables cualitativas. Entonces, n será igual a z al cuadrado 1,645 a la 2 por p, que en este caso es 0,72, por q, que es 0,28, dividido entre el error al cuadrado, que en este caso es 0,06 al cuadrado. Aclaro que esta expresión que estamos utilizando es para el caso en el cual no se conozca el tamaño de la población, es decir, para una muestra que es infinita. Entonces, desarrollamos esta operación y el resultado es 150,62 aproximadamente. Recuerden entonces que si obtienen un número decimal deben aproximarlo al entero mayor. O sea que para este caso necesitan tomar una muestra de 151 personas o ahorradores de la entidad. Ahora, si la muestra parte de una población que sí es conocida, es decir, de una población finita, la forma cambia. Entonces ya vamos a trabajar otra expresión un poquito más compleja, pero que tiene básicamente los mismos elementos. Entonces, ¿qué expresión vamos a utilizar en este caso? Vamos a trabajar con una n igual a n mayúscula, que en este caso es el tamaño poblacional, por z al cuadrado, el mismo z que trabajamos en la tabla, por p por q, dividido entre n por e al cuadrado más z al cuadrado por p por q. Entonces todos estos valores ya los conocemos.
¿Quién es n? Vamos a suponer para este caso que n es, digamos, 1200. Digamos que sean 1200 ahorradores. Entonces, en este caso nos va a quedar la expresión de la siguiente forma. 1200 por z al cuadrado, 1.645 al cuadrado, por P, 0.72, por Q, 0.28, todo entre, otra vez, n, 1200, por el error al cuadrado, 0.06 al cuadrado, más z, repite el valor de z, 1.645 a la 2, otra vez por P, 0.72, otra vez por Q. Entonces, al realizar esta operación, obtenemos un resultado de aproximadamente 134. Lo tengo ya en mi calculadora. 134 ahorradores. Y eso es todo.